Hola, buenas tardes. Me es grato dirigirme de nuevo a ustedes, por lo que agradezco la oportunidad a SOCIEM UCB. Creo que debemos apoyarlos para que estas actividades se sigan dando, ya que son de mucho provecho para todos. El día de hoy hablaremos de una patología muy importante que todo médico, independientemente de su especialidad, debe conocer y saber enfocar, porque de ello dependerá la vida del paciente. Además de ser una enfermedad frecuente que todos en algún momento de nuestra práctica clínica tendremos la oportunidad de evaluar. Me refiero a la meningitis bacteriana. Entrando en materia, es importante hacer notar que la meningitis es una enfermedad con una sustancial morbimortalidad a nivel mundial. Y que si bien es cierto la introducción de las vacunas y el mejoramiento en el tratamiento a lo largo de los años ha reducido el impacto de la enfermedad, es muy importante también tener en cuenta que la meningitis permanece como una gran preocupación en aquellos países de ingresos medios y bajos. La meningitis bacteriana adquirida en la comunidad es una emergencia neurológica. Por tanto, un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado puede reducir la morbilidad y la mortalidad. A lo largo de la presentación iremos revisando diversos aspectos claves que son importantes de conocer para poder enfocar de manera correcta a esta patología. Se ha notado un cambio sustancial en la epidemiología de la meningitis bacteriana en los últimos 30 años. Ello debido a modificaciones en los patógenos causales y en los grupos etarios afectados. Estos cambios se deben en parte a la introducción a gran escala de las vacunas contra el Haemophilus influenza tipo B, Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis. La meningitis es una enfermedad de países pobres, de bajos ingresos, y ello es patente en las tasas de incidencia, ya que en África subsahariana pueden llegar a ser hasta 50 veces más altas que aquellas tasas evidenciadas en Estados Unidos y Europa. Cuando tomamos en cuenta los microorganismos que la producen, también se deben estudiar los diferentes grupos etarios, ya que en este caso hay variaciones. Por ejemplo, cuando se trata de la meningitis neonatal, vamos a encontrar que los patógenos más frecuentemente involucrados son el Streptococcus agalactia y la Escherichia coli. En cambio, en la meningitis infantil, es decir, aquella fuera del periodo neonatal, los más frecuentes son el Streptococcus pneumoniae y la Neisseria meningitidis. En el caso de los adultos, la infección es producida hasta en un 85% de los casos por el neumococo y el meningococo, siendo la tercera causa más común la Listeria monocytogenes, teniendo un mayor predominio en pacientes de avanzada edad y en inmunosuprimidos. El neumococo es el responsable de la infección en el 50 a 70% de los casos de meningitis bacteriana adquirida en la comunidad, mientras que la segunda causa más común de meningitis bacteriana en niños, más allá del periodo neonatal y adicionalmente en adultos, es el meningococo, siendo famosos los brotes en África subsahariana, donde ocurren la mayoría de los casos, denominándose a esta región como el cinturón de la meningitis. Este patógeno tiene diversos serogrupos, los cuales varían según el continente. Como les mencioné anteriormente, hay otros patógenos que son menos frecuentes, entre ellos la Listeria monocytogenes, el Haemophilus influenza, la cual ha desaparecido virtualmente como una causa importante de meningitis, pero es un factor predisponente en aquellos casos de infecciones de senos paranasales y oídos. Y también está implicado el Staphylococcus aureus, el cual se ha frecuentemente asociado con endocarditis concomitante. Vamos a hablar de un tema importante en este sentido, que son los factores predisponentes. Ellos nos van a permitir identificar a aquellos pacientes que tienen un mayor riesgo de sufrir esta patología.
La meningitis bacteriana ocurre con mayor frecuencia en personas que tienen defectos del sistema inmunitario, sean congénitos o adquiridos, o que tienen defectos anatómicos de las barreras naturales del sistema nervioso central. Como ya pueden haber notado, la inmunodeficiencia es un factor clave en la aparición de esta infección y ella se da en edades extremas de la vida. Por ejemplo, en aquellos menores de 2 años cuyo sistema inmunitario aún es inmaduro o en pacientes ancianos que ya desarrollan cuadros de inmunosenescencia. Otras causas que pueden afectar directa o indirectamente el sistema inmunitario son aquellos pacientes que han sido esplenectomizados o que tienen asplenia, diabetes mellitus, infección por virus de inmunodeficiencia humana, alcoholismo, cáncer o en aquellas personas que precisan el tratamiento con drogas inmunosupresoras. Adicionalmente, hay diversas deficiencias genéticas que incrementan la susceptibilidad a infecciones, tanto neumocócicas como meningocócicas. Y otro factor predisponente que no hay que perder de vista y siempre sospechar es la presencia de una fístula de líquido cefalorraquídeo, la cual puede ser traumática, postquirúrgica o debida a defectos anatómicos congénitos. Esta patología conlleva un alto riesgo de meningitis, ya que es una importante vía de entrada al sistema nervioso central a través de la nasofaringe. También es importante recordar que en aquellos pacientes con meningitis recurrente se hace importante la búsqueda de fístula de líquido cefalorraquídeo y esta debe apoyarse tanto en estudios de neuroimagen como en una evaluación otorrinolaringológica para determinar defectos óseos que pudieran estar presentes. En cuanto a la presentación clínica, el diagnóstico temprano y un rápido inicio de la terapia antimicrobiana son claves en aquellos pacientes en los que se sospecha una meningitis bacteriana adquirida en la comunidad. La presentación clínica va a depender de varios factores y ellos pueden ser la edad, condiciones subyacentes del paciente o la severidad de la enfermedad. En el caso de los lactantes podemos encontrarnos con que estén desde irritables hasta letárgicos. Pueden estar sin apetito y podemos observar abombamiento de las fontanelas, separación de las suturas craneales, meningismo, opistótonos, hasta incluso desarrollar convulsiones. Estos hallazgos no suelen ser comunes en los neonatos, los cuales algunas veces solo se presentan con distrés respiratorio, diarrea o ictericia. Como pueden observar, son síntomas alejados de la esfera neurológica, pero es muy importante tener un alto nivel de sospecha en los neonatos para así poder hacer un diagnóstico correcto de la patología. En el caso de los niños, los hallazgos clínicos corresponden a síntomas clásicos, sean cefalea, fiebre, rigidez de nuca y alteración del estado mental. A veces estos síntomas son menos comunes en adultos jóvenes y de mediana edad. De hecho, cuando se hace la pregunta de por qué sospechar, es porque se han realizado varios estudios y de hecho en un estudio prospectivo en adultos con meningitis bacteriana se determinó que la tríada clásica de síntomas y signos consistente en fiebre, rigidez de nuca y alteración del estado mental solo estuvo presente en un 44% de los pacientes. Por tanto, ante la ausencia de alguno de estos, no podemos de entrada pensar que no se trate de una meningitis bacteriana. La erupción cutánea ocurre más frecuentemente en aquellos pacientes que tienen meningitis por meningococo, lo cual permite predecir con una buena sensibilidad y especificidad la etiología bacteriana del cuadro. A continuación, haremos algunas consideraciones sobre el abordaje adecuado de esta patología. Y es que una vez que la evaluación inicial ha sido completada, tanto con la historia clínica como el examen físico, la punción lumbar es el procedimiento diagnóstico de elección en el caso de una meningitis bacteriana. Anteriormente ya hemos hablado sobre la tríada clásica en la clínica de la meningitis, pudiéndose agregar a esta secuencia de síntomas la cefalea.
Se ha determinado que alrededor de un 95% de los pacientes tendrán 2 de los 4 ítems mencionados. A continuación nos detendremos un poco en las características del líquido cefalorraquídeo, lo cual es fundamental en el diagnóstico de esta patología. Se describe que la cuenta de leucocitos en el líquido cefalorraquídeo en el contexto de una meningitis bacteriana será mayor de 1000 células por microlitro, mientras que en el caso de la meningitis viral es menor de 300 células por microlitro. Adicionalmente, en la enfermedad bacteriana también se evidenciarán alteraciones tanto en los niveles de proteína como glucosa en el líquido cefalorraquídeo. En la tabla que pueden ver a continuación, se observan los diferentes parámetros que se analizan posterior a una punción lumbar. Como pueden ver, entre ellos están la presión de apertura del líquido cefalorraquídeo, su apariencia macroscópica, el contagio de leucocitos y su diferencial, así como la concentración de glucosa, también denominada glucorraquia, y la de proteínas, llamada también proteinorraquia. Adicionalmente, dos parámetros muy importantes en el análisis del líquido cefalorraquídeo son la tinción de Gram y el cultivo del mismo. Como pueden observar, cada uno de ellos tiene una serie de límites y de características que nos van a permitir diferenciar si estamos en presencia de una meningitis bacteriana o de otra etiología. Por tanto, es importante dominarlos y tenerlos en cuenta siempre que tengamos un paciente con sospecha de esta patología. Este aspecto no será extraño para aquellos que ya han tenido contacto con pacientes en los que se sospecha una meningitis, sea bacteriana o de otra etiología. Y, por tanto, dada la naturaleza urgente del cuadro y la necesidad de realizar la punción lumbar para obtener el diagnóstico, ha existido la controversia sobre si realizar estudios de neuroimagen previos al procedimiento invasivo. Cuando me refiero a estudios de neuroimagen, básicamente se habla de una tomografía cerebral. Estudios recientes han mostrado que la punción lumbar puede ser llevada a cabo de forma segura en una gran mayoría de pacientes con meningitis bacteriana, ya que rara vez se complicarán con herniación cerebral, la cual sería la patología más temida en caso de que hubiese alguna complicación posterior a la punción lumbar. La mayoría de los autores consideran que es razonable proceder con la punción sin tomografía cerebral si el paciente no cumple ninguno de los siguientes criterios, que en este caso serían pacientes que han tenido crisis convulsivas agudas, que se encuentren en un estado de inmunosupresión o que tenga signos de sospecha de lesión ocupante de espacio, sea por papiledema hallado a la exploración fundoscópica o signos de focalización neurológica. También es importante tomar en cuenta si el paciente tiene un deterioro de la conciencia de moderado a severo. La tinción de Gram y el cultivo pueden identificar el patógeno causal en aproximadamente el 80% de los casos. Sin embargo, en el porcentaje restante en el que no se es posible identificar el microorganismo involucrado, y tenemos cultivos de líquido cefalorraquídeo negativos con sospecha de meningitis bacteriana, hay una herramienta diagnóstica prometedora que consiste en la amplificación del ADN bacteriano por la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa. Un aspecto importante a considerar en la meningitis bacteriana consiste en su diagnóstico diferencial, ya que esta no es la única causa por la cual se puede producir una meningitis. De hecho, en presencia de la tríada ya antes expuesta y de las manifestaciones clínicas que hemos mencionado, se puede estar en presencia de una etiología viral, fúngica, tuberculosa. Puede ocurrir también una meningitis aséptica inducida por medicamentos, puede ser carcinomatosa o incluso relacionada con enfermedades autoinmunes, como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico, la sarcoidosis, el síndrome de Sjögren y la enfermedad de Behçet. En el contexto de un paciente con temperatura moderadamente elevada y cefalea de comienzo agudo, se debe pensar en la presencia de una hemorragia subaracnoidea. Por tanto,
tener el alto nivel de sospecha y realizar las pruebas complementarias necesarias para poder descartar tal patología. Cuando además de la tríada clásica se agrega alteración del estado de conciencia, déficit neurológico focal o actividad convulsiva de comienzo agudo, el diagnóstico diferencial incluye también encefalitis viral, trombosis de los senos venosos, enfermedades causadas por garrapatas, absceso cerebral y empiema subdural. El tratamiento es un pilar fundamental en el estudio de esta patología, siendo los antibióticos los medicamentos considerados como más importantes en su manejo. ¿Y ello por qué? Porque es importante que ustedes se queden con que un retraso en el inicio de la terapia antimicrobiana ha sido asociado con un aumento del riesgo de resultados clínicos adversos en el caso de la meningitis bacteriana adquirida en la comunidad. De manera que si la imagen precede a la punción lumbar, se debe hacer hemocultivo y comenzar el tratamiento con antibióticos y en algunos casos dexametasona antes de llevar a cabo el estudio de neuroimagen. En principio, el tratamiento empírico con antibióticos debe estar basado en una serie de parámetros para que pueda ser efectivo. Y ellos son la edad, la epidemiología, el escenario clínico y tomar en cuenta los grupos de bacterias más comunes que causan la enfermedad y los patrones de susceptibilidad antibiótica local de esos patógenos predominantes. En el caso de la meningitis neonatal, ya anteriormente se había indicado que es causada por estreptococos del grupo B, Escherichia coli y Listeria monocytogenes, por lo que el tratamiento inicial puede consistir en uno de estos dos esquemas. El primero sería la administración de penicilina o ampicilina más una cefalosporina de tercera generación, preferiblemente ceftriaxone o cefotaxime. También se puede utilizar un esquema consistente en la administración de penicilina o ampicilina, pero en este caso agregada a un aminoglicósido. La cobertura empírica con una cefalosporina de tercera generación a dosis apropiadas para meningitis es recomendada sobre la base de un amplio espectro de actividad y una excelente penetración al líquido cefalorraquídeo durante condiciones inflamatorias. En el caso de los pacientes adultos, dada la emergencia mundial de cepas multiresistentes de Streptococcus pneumonia, la vancomicina es agregada al régimen empírico inicial. En aquellos pacientes mayores de 50 años se debe hacer una cobertura adicional para Listeria monocytogenes por las causas que ya anteriormente hemos dicho, añadiéndose a los regímenes ya citados la ampicilina, ya que esta bacteria es más prevalente en el mencionado grupo de pacientes. En la presente tabla pueden observar las recomendaciones para tratamiento antimicrobiano empírico en la meningitis bacteriana adquirida en la comunidad. Pueden observar los grupos etarios, los patógenos bacterianos comúnmente involucrados y el esquema de tratamiento antibiótico inicial, el cual se da evidentemente por vía intravenosa, con las consideraciones de acuerdo al grupo etario que ya anteriormente hemos hecho. Esta tabla y la siguiente me parecen muy útiles porque fíjense que nos permite observar las dosis recomendadas de los agentes microbianos en el caso de una meningitis bacteriana aguda, siempre haciendo la salvedad de que estos pacientes tienen una función hepática y renal normal. Fíjense en la gran cantidad de antibióticos que pueden ser usados en esta patología, lo cual evidentemente va a depender del resultado del cultivo y del antibiograma, pudiendo observar medicamentos que se utilizan en el tratamiento empírico y otros que se administran específicamente de acuerdo al patógeno aislado en el cultivo.
Tomen en cuenta las dosis recomendadas tanto para pacientes en la edad pediátrica como en adultos. Continuando con el tratamiento, nos detendremos un poco en un punto que ha sido objeto de controversia a lo largo de los años, y ese es el tratamiento conjunto con dexametasona y antibióticos. Los modelos experimentales con animales han demostrado que la dexametasona revierte el desarrollo de edema cerebral, ya que inhibe la producción de factor de necrosis tumoral alfa y de interleucina 1. Asimismo, limita el aumento del lactato en el líquido cefalorraquídeo y las concentraciones de leucocitos. En el contexto de los pacientes pediátricos se han realizado diversos estudios sobre la utilidad de la dexametasona con resultados contradictorios, siendo de especial notoriedad un metaanálisis que mostró que el tratamiento con dexametasona no tenía influencia sobre la mortalidad global, pero sí disminuye la pérdida de audición en aquellos niños con meningitis bacteriana. Sin embargo, en este metaanálisis no se evidenció beneficio alguno de la dexametasona cuando es utilizada en países de bajos ingresos. En el caso de pacientes adultos con meningitis bacteriana, estudios europeos han demostrado que la dexametasona administrada antes o junto con la primera dosis de antibiótico estuvo asociada con una reducción del riesgo de resultado desfavorable y de la mortalidad, siendo este beneficio más aparente en los pacientes con infección por neumococo. Posteriormente, un metaanálisis demostró que el tratamiento con corticoides redujo tanto la mortalidad como las secuencias neurológicas en adultos con meningitis bacteriana. Las principales sociedades de microbiología y enfermedades infecciosas, tanto de Europa como de Estados Unidos, recomiendan el uso de dexametasona en pacientes con sospecha de meningitis bacteriana o incluso ya probada, pero solo en países de altos ingresos. El régimen recomendado es de 0,6 miligramos por kilogramo de peso día, vía intravenosa en niños, y de 10 miligramos intravenoso cada 6 horas en adultos, con la primera dosis preferiblemente antes o en conjunto con la primera dosis de antimicrobianos por un periodo de 4 días. Se ha reportado que el uso de dexametasona predispone a los pacientes a una complicación, siendo la más vista la trombosis cerebral tardía. Ello sugiere que la reacción inmunitaria apunta a los vasos sanguíneos, posiblemente mediada por el sistema del complemento. A su vez, ello redunda en una inflamación vascular, tromboembolismo de grandes arterias y aneurismas intracraneales infecciosos. Como ustedes comprenderán, un aspecto de capital importancia en el manejo de esta patología es el pronóstico, ya que las tasas de mortalidad varían de acuerdo a diversos factores, como la edad, el microorganismo involucrado y el estado del paciente al ingreso. En el caso de una meningitis causada por el Streptococcus pneumoniae, la tasa de mortalidad es más alta, yendo de un 20 a 37% en países de altos ingresos y llegando hasta un 50% en países de bajos ingresos. De ahí, como pueden ver, la importancia de poder hacer un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado de esta enfermedad. En el caso de la meningitis meningocócica, las tasas de mortalidad son mucho menores, variando de un 3 a un 10% independientemente del país. Los adultos con meningitis neumocócica tienen el más alto riesgo de desarrollar déficits neurológicos focales causados comúnmente por un infarto cerebral, pero también pueden ser debidos a empiema subdural, absceso cerebral o a un hematoma intracerebral. Alrededor de la mitad de los pacientes que sobreviven tienen déficits neurológicos focales, siendo los más reportados sordera, deterioro cognitivo y epilepsia. Tales déficits pueden mejorar durante el curso clínico, pero una proporción de pacientes los mantendrán, lo cual relativamente interferirá con su vida diaria. La sordera ocurre en una alta proporción de pacientes con meningitis neumocócica.
estando asociada a otitis coexistente. Los niños y adultos tienen también riesgo para déficit cognitivo a largo plazo. Ha sido un placer compartir este rato con ustedes. Espero la información les haya sido útil y la puedan aplicar a su práctica clínica habitual. Muchas gracias por su amable atención. Quiero agradecer de nuevo la oportunidad que me han dado para dirigirme a ustedes y les dejo mi contacto para cualquier duda que tengan o si quieren profundizar en algún aspecto que hayamos mencionado en esta disertación. De nuevo, muchas gracias y que pasen feliz día.